Queridos hermanos, en esta noche con mucha alegría paso a saludar a la congregación reunida con la paz del Señor. ¿Cuántos están felices? Levante las manos más alto si puede. Dice la Biblia, Pablo el apóstol: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira y sin contienda. Para muchos tal vez lo que están haciendo, para muchos será un choque, para muchos será nuevo, para otros será motivo de murmuración. Pero el trabajar de Dios siempre será muy confuso al hombre. ¿Cuándo vamos a entender que todo lo que tenemos y todo lo que poseemos pertenece a Dios? ¿Cuándo vamos nosotros a aprender? El Señor Jesús dijo en su predicación que un hombre muy bien sucedido en una noche se sentó y se glorió a sí mismo y dijo: este año he sido el hombre más premiado, me sentaré, me gozaré, construiré un granero mayor. Pero en aquella misma noche el Señor le había citado para la eternidad. Y no hay nada mejor la inversión en el mundo que invertir en una tierra donde usted invierte aquí. Usted sabía que todo lo que se invierte en la obra de Dios, Pastor Guillermo, nuestro dinero se convierte en almas. Tus ofrendas se convierten en algo espiritual. Hermanos, tomen su asiento. Dios bendiga. Queridos hermanos, en esta preciosa noche estamos en la segunda noche de nuestro evento misionero. Aleluya. Vamos a dejar que Dios pueda trabajar. Vamos a dejar que Dios haga su voluntad. Levante las manos y adore al Señor. Hay algo poderoso que Dios quiere hacer. Levante las manos. Tribute honra al Señor. Tribute gloria. Aleluya. Dice el apóstol Pablo que había una manifestación muy gloriosa en Macedonia. Había un culto llamado culto de los talentos, culto ágape. En el capítulo 14 Pablo enseña a la iglesia de cómo comportarse bajo de una manifestación gloriosa que estamos viviendo en esta noche. Hermanos, el culto misionero es un culto donde nosotros somos convocados como asamblea para poder tener conciencia de lo que es la responsabilidad. Misión es comisión. Una iglesia misionera es una iglesia exploradora. Una iglesia misionera es una iglesia que invierte. Una iglesia que no hace misión debería pintar sus paredes en negro porque está de luto. Una iglesia que no hace misión debería guardar su Biblia, porque la Biblia registra la historia más bella de un Dios misionero. El primer misionero movido de enviar, porque misión es enviar. Y el primer supremo poderoso que sembró, que invirtió en la vida de los hombres se llama Dios. San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado ¿a quién? Diga más fuerte, ¿a quién? Unigénito. Él envió, y ese hijo unigénito dejó su trono. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquel verbo que la Biblia dice, aquel rey de reyes, se convierte en un cordero,
el Cordero que se ofrendó por los pecados y amargos de la humanidad. Ese león de la tribu de Judá, en el camino de Gólgota, tenía una apariencia de oveja, de cordero. Se donó y Él se levantó de entre los muertos. Y Él dijo a sus discípulos: por tanto, toda la autoridad se me ha otorgado en los cielos y en la tierra, y yo le voy a delegarle a vosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apreciados hermanos, en estos 3 días que vamos a estar aquí, será un momento de mucha gloria, momento de mucha experiencia. Hay algunas personas que no va a poder dormir esta noche. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no di oído? Y yo quiero en esta noche glorificar a Dios por la vida de los misioneros. Hermana de Olinda, de Mangrullo. Me alegro de poder tener Pastor Guillermo, mi amigo, un hombre ejemplar que yo aprendí de respetar y mantengo esa posición de admirarle por su conducta, por ser un hombre leal a Dios. Hace poco, su compañera incansable, idónea, el Señor Dios recogió para la eternidad. Misionera, la hermana, la esposa del Pastor Guillermo, la hermana Ninfa. Pastor no bajó cabeza. Pastor dijo: continúa, y que Dios bendiga. Yo le invité y él está marcando presencia. Pastor Gerardo, Pastor Pablo, Pastor Sergio, Pastor Hugo, Pastor Julián, está flaco hoy la memórica. Pastor Miguel, presbítero hermano de los santos, que Dios bendiga. A todos los obreros que están con nosotros. Hermanos, en el libro de San Judas Apóstol, abran su Biblia, para honra y gloria del Señor, en el capítulo número 1, en el verso número 23, para honra y gloria, ahí sentadito, vamos nosotros a hacer posible para poder dar en esta noche un momento muy agradable para este culto, hablando de la palabra de Dios. Capítulo 1, verso número 23, dice la Biblia. Cuando todo ubique, digan amén. Amén. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Apreciados hermanos, préstenme tu atención. Tenemos aquí como lema principal este año en nuestro congreso misionero al respecto este texto donde nos invita el texto, nos motiva el texto diciendo: a otros salvar. El tema de este congreso está justamente enfocado de que nosotros tenemos que parar de mirar solamente a nosotros, pelear solamente nuestra salvación, pero tenemos que estirarnos también al otro lado, a otro salvar. Pero antes de entrar en el texto, yo quisiera decirle a vosotros que este hombre que escribió esta carta, queridos pastores, en el santuario de Dios, Santa Iglesia de Cristo que está en la nave de la iglesia, ¿quién era este hombre llamado Judas? Cuando miramos en la Biblia Sagrada, este hombre llegó a apagar su nombre de Judas en el capítulo número 14, verso número 22 en San Juan. Tanto los evangelios sinópticos tenían la dificultad de identificarle por la incidente que hubo entre los dos Judas. Entonces, cuando los escritores escribieron, dice que Judas le pregunta a Jesús al respecto de una necesidad cristiana.
El escritor dice, le dijo Judas, no el Cariote. Entonces había de repente un pero, había una cicatriz en su nombre. Cuando miramos nosotros, él quedó en un determinado tiempo conocido como Lebeo o Tadeo. Eso está en el capítulo 10, versículo 3 del Evangelio de Mateo. Que su nombre era Lebeo y su sobrenombre era Tadeo. Este apóstol llamado Judas era uno de los líderes de la iglesia primitiva y era hermano del pastor de Jerusalén, Santiago, en Gálatas capítulo 1, versículo número 19. Este hombre llegó a tener una bendición de Dios de poder escalar los escalones de misión, de ministerio. Y no tan solamente eso, es que Judas, apóstol Judas, también era hermano de Jesús. Era hermano de Jesús. La Biblia dice que él, siendo hermano de Jesús, Mateo 13:55, este era hermano y vivía dentro de los día a día de la rutina de Jesús. Présteme su atención. San Judas, apóstol, caminó con el Señor. Él llegó a contemplar los milagros de Dios. Interesante es que él tuvo un incidente, como le había dicho, que su nombre ya no era más Judas, pero su nombre llegó a ser conocido como Tadeo. Y cuando miramos en la Biblia, vamos a encontrar que después de la muerte de Jesús, este hombre, hay un registro dentro de los registros canónicos que nosotros no tenemos dentro de la Biblia. Que Judas hizo una obra espléndida. Que San Apóstol Judas fue un hombre que fue testimonio real de Cristo. Usted sabía que hay un testimonio que Tadeo, en la época del ministerio de Jesús, este registro apareció en un determinado reino llamado Edesa. El reino de Edesa estaba el rey Agaro. El rey Agaro tenía una enfermedad. En la época de Jesús, el rey Agaro quería que Jesús le visitara. Y él escribe una carta según los registros que aguarda esta historia llamada Edea. Y dice que el rey le dijo a Jesús que la fama de Cristo había traspasado orientes y occidentes. Y este rey Agaro escribe al Señor diciendo que quería la presencia de uno que llevaba la presencia de Cristo en su reino. En la época de Jesús, esta no fue posible, porque Jesús no vino para pasar Persia. Jesús no vino para pasar Mesopotamia. Jesús no vino para llegar a Siria. Jesús no vino para pasar en Arabia. Jesús no vino para pasar en Troa. Jesús vino a la tierra de Israel. Y Jesús, como no podía atender al rey llamado rey Agaro, como Jesús no podía entrar en el reino de Siria, como Jesús no podía entrar en Arabia, como Jesús no podía entrar en Mesopotamia, como Jesús no podía entrar en Persia, entonces el Señor Jesús miró a sus discípulos como está mirando a cada uno de nosotros, y le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo. Esta frase, por todo el mundo, el Señor no está limitando los pasos de los discípulos. El Señor está diciendo: vosotros pasaréis fronteras, vosotros llegarán al reino, vosotros golpearán la puerta de la casa de César. Por eso Pablo se fue a Roma. Vosotros llegarán
a los gentiles, vosotros llegarán a los bárbaros, vosotros llegarán a los libres, vosotros llegarán a los esclavos, vosotros llegarán a los grandes y pequeños, vosotros llegarán delante de las naciones y hablará de este Cristo resucitado. Cuando Tadeo llega en el reinado de Agaro, el reinado de Agaro recibe a San Judas el apóstol. Y quiero mostrarle algo interesante. Él llega en el reinado de Agaro, visitó al rey, y cuando llegó en el reinado le dijo: rey Agaro, vengo a decirte en el nombre de Jesús que Cristo, que ha resucitado entre los muertos, te sana ahora. Levante las manos, glorifica al Señor. Este hombre, con la presencia de Dios, aleluya, rey Agaro dice que siente la presencia genuina de Dios en su cuerpo y tiembla como una vara verde, y se levanta de su cama. Y el rey Agaro, en su propia provincia, en su reinado de Edasa, el rey se sana. Digan amén. Amén. Quiero que levante las manos y diga conmigo: Cristo sana. Cristo sana. Más fuerte. Cristo sana. Diga más con fuerza. Cristo sana. Más fuerte. Cristo sana. Cristo sana. Oh, aleluya. Cristo sana. Sí, Señor. Aleluya. Cierre tus ojos. Aleluya. Amaya, Dios. Cuando tú declaras Cristo sana, algo está pasando en tu vida. Para que tenga una diferencia, para que pueda entender, la palabra de Dios dice: a otros salva. ¿Por qué esta palabra otros salvar? Porque los judíos se adueñaron de la salvación. Ellos creían, y Jesús esclarece eso a la mujer samaritana, diciendo: la salvación viene de los judíos. Pedro cuestionó su visita a la casa de Cornelio. No quería ir, le dijo a Jesús: si fuera por mí, yo no estaría en la casa de ellos. Pero San Judas apóstol, cuando pisa la tierra del rey Agaro, el rey Agaro se levanta, y la misma presencia gloriosa del amigo Espíritu Santo le bautiza al rey Agaro con su santo gloriosa presencia. Aleluya. El reino de Agaro comienza a recibir un avivamiento. Judas ahora tiene un puente para visitar Siria. Pasa por Siria, llega en Arabia, en Mesopotamia, y llega él después de 60 años después de Cristo. Él ya era, Pastor Guillermo, un misionero, un predicador, un pastor que estaba a punto de ser martirizado, a punto de ser un hombre que va a desgastar todo lo que tiene en el reino de Dios. Y él se sienta él y comienza Tadeo a traer en su propio raciocinio la necesidad de compartir su experiencia con la iglesia que todavía va a existir. En la época de San Judas apóstol ya había muchas iglesias que el apóstol Pablo con sus cartas paulinas ya estaban sosteniendo. La iglesia de Colosa, la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, ya había la iglesia de Efesio, ya había la iglesia de Esmirna, ya había la iglesia de Persa, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Laodicea, la iglesia de Filadelfia, ya había la iglesia de varias iglesias. Pero en el medio, escuchen, en el medio de un avivamiento, este hombre tuvo una visión como hoy. Dios le da una revelación y él siente un deseo ardiente en su corazón de escribir esta carta tan pequeño que tiene 25 versículos. Y él dijo: San Judas apóstol, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. ¿Por qué que él tuvo que usar el nombre de Santiago? Porque su nombre tenía una pequeña mancha, porque Judas traicionó a su maestro.
Y cuando miramos en Gálatas 1:19, Pablo dice que en Jerusalén había un hombre de reputación que era el hermano de Jesús llamado Santiago. Y Santiago era un líder muy respetado. Y San Judas era un misionero que dormía, como dice Jesús, no tenía dónde recostar la cabeza. Después que él vivió, pasó reinos y pasó momentos gloriosos, él siente en su corazón de escribir, y quiero que me presten su atención. Él escribe, él sintió y él vio, pastores, este apóstol de Dios recibió una revelación en un tiempo muy necesario, cuando la familia de fe perdió el don llamado discernimiento, porque dentro del avivamiento se infiltró en la época de San Judas un espíritu llamado, hermanos queridos, un espíritu que vino con mucha inmoralidad, hombres mascarados para agarrar y romper la autenticidad de la iglesia. Entró una frialdad. En el capítulo número 1, versículo número 4, dice que se infiltró hombres en el corazón de una iglesia misionera, en el medio de una iglesia santa, en el medio de una iglesia celosa y de buena obra. Entró en el medio de una iglesia que tiene el brillo del Espíritu Santo, una iglesia de oración, una iglesia de ayuno, una iglesia que caminaba con la presencia genuina del Espíritu Santo. Entra, hombres, se infiltra, hombres con máscara, y comienza a decirle a ellos que podrían pecar, que no hay problema, que ellos podrían vivir inmoralmente, que en esta gracia ya estábamos salvos. Judas escucha que la iglesia que está con Cristo y quiere también pecar, él pierde la osadía, él pierde la autoridad, él pierde la autenticidad, él ya no siente más la presencia de Dios. La Biblia dice en Isaías 59:2 que nuestros pecados nos separan de Dios. Ahora se infiltró hombres en la iglesia con palabras dulces, y comienza infiltrándose. Y cuando abrimos una puerta, la palabra de Dios comienza a mostrarnos que la iglesia empezó a llevarse en otro rumbo. Escuche, Judas, este apóstol, comienza a mirar y orar. Interesante es que él era un hombre de mucha visión. Escribe la carta diciendo: el propio Dios de Israel, o el propio Jesús, quitó el pueblo de Israel de Egipto. Pero no solo libertó al pueblo de Israel de Egipto, pero también fue notoria que Dios también mantuvo su juicio, castigó y perecieron en el desierto aquellas personas que no creyeron y no tenían ese deseo de vivir en la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué está haciendo San Judas apóstol? Él está mostrando a la iglesia que Cristo es inmutable, que con Cristo no se negocia, que Cristo tiene su atributo moral. Él es santo y 7 veces santo, y para adorarle tenemos que ser santos. Cuando miramos, San Judas le dice: yo te traigo una advertencia. Escuche, San Judas 1:6, la advertencia dice: Dios no tolera desobediencia, porque los seres angelicales, ellos pecaron, no guardaron su dignidad del Señor, y ellos abandonaron su propia morada celestial. Dios lo echó a ellos por no obedecerle a Dios, y están en oscuridad, en prisión eterna para el juicio, para el gran día. Era un hombre que tenía conciencia
que hay un juicio. Cuando San Judas escribe, le dice: ¿no se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Que ellos tentaron a Dios violando la naturaleza y trajo el homosexualismo, y Dios no colocó límite, mandando fuego del cielo para tratar con la inmoral de la iglesia. ¿Qué Judas está diciendo? Judas está diciendo: la novia de Cristo no negocian con ningún tipo de hombres inmorales. Judas está diciendo que Dios no toleró a los ángeles, que no va a tolerar a los hombres que se infiltran con inmoralidad. Judas está diciendo en Judas 1:8, le dijo: ay de vosotros, hermanos, le dijo, personas que blasfemaron contra la sobrenatural de Dios, llegaron a ser reprochados. Cuando miramos, este hombre tenía una autoridad, este hombre tenía una conciencia, y dijo él que el Señor le dio límite a sus seres angelicales, que el arcángel Miguel, y el único libro, hasta hoy dentro de la exegética teológica se cuestionan algunos pensamientos de Tadeo, San Judas, porque fue el único hombre que trató sobre seres angelicales, que habló de un arcángel, que no se atrevió a reprender a Satanás, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque el ángel entendía hasta dónde él podía ir. El ángel entendía, el arcángel sabía en qué propiedad entrar. Y hay veces tenemos que entender, dice San Judas, que la iglesia tiene su límite, que la iglesia tiene su misión. Nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene una misión decretada. Capítulo número 9. Pablo el apóstol estaba yendo, Saulo estaba yendo a Damasco. En el medio del camino Jesús se le apareció, él cayó ciego, y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Saulo le dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, el que vivo. ¿Y por qué tú me persigues? Y le dijo: ¿qué debo hacer? Y Jesús le dijo: vaya a la calle derecha, allí hay un misionero, allí hay Ananías, él es el predicador de esta iglesia. ¿Por qué Jesús no le predicó? Porque hay límites para eso. ¿Por qué que el ángel en capítulo número 10 de hecho, no, cuando estaba Cornelio de rodilla, vino un ángel y le dijo: tus plegarias han llegado, tus limonas han llegado, envía a Jope, hay un predicador, hay un misionero allá, que él está orando y él te va a decir por qué que el ángel no predica. Hay límites en el reino de Dios. El ángel no puede predicar. Quiero que mire a tu hermano y dígale: tú puedes predicar. Agarre su mano y dígale: tú puedes predicar. San Judas entendía eso. Cuando miro en el libro de San Judas, parece que vivo el momento, porque el hombre ahora ve que la iglesia que él pasaba, una iglesia de visión, pero se infiltra. Y eso es lo que Dios me estaba hablando, pastores. El Señor me dijo que nunca podemos dejar que infiltre en medio de una iglesia auténtica, una iglesia de calidad. La calidad va a llamar la cantidad. Cantidad no es calidad. Una iglesia que tiene calidad va a traer cantidad. La Biblia dice que la iglesia vivía en comunión, era lleno del Espíritu Santo, y el Señor añadía aquellos que irían a ser salvos. Aleluya, levante las manos. Hay una unción cuando hay presencia de Dios. No hay hombre que pueda infiltrar para negociar con la novia del Cordero. La presencia de Dios todavía revela los ocultos. Digan amén. La presencia de Dios todavía derriba muros y todavía rompe cadenas y derruba, aleluya, las artimañas de Satanás. Aleluya. Levante las manos.
Diga conmigo, hay presencia de Dios. Dígale a tu hermano, hay presencia de Dios. Diga, hay presencia de Dios. Diga, hay presencia de Dios. ¿No se recuerdan? Aleluya, cuando el rey Jeroboam le dijo a su esposa: infíltrate en el reinado, infíltrate en la casa del profeta Ahías. Ahí estaba ciego, él estaba con cabello blanco, él ya estaba con batón tal vez, él estaba ya pena, pero él estaba con los ojos cerrados humanamente, pero su lámpara estaba prendido. Cuando entró la mujer de Jeroboam, su portón le dijo: entre, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges? ¿Sabe lo que esto es? Una iglesia misionera. Ella es cuidada por la presencia gloriosa del amigo Espíritu Santo. Levante las manos y da gloria. Santo. Interesante es, quiero que miren aquí. Cuando él oraba, ese el Señor me habló hoy. Jesús me habló muy fuerte del altar. Miro a Tadeo, San Judas, él estaba orando. Y el Señor le inflama su corazón porque hay algo que el Señor ama, se llama iglesia. Porque Jesús compró con su sangre. Él pagó el precio en el madero. Y cuando San Judas escribe diciendo que habrá hombres burladores sin razón, y que hombres que seguirían el camino de Caín, personas que se lucrarían con el error de Balaam, y personas que llegarían a perecer como pereció Coré. Era un hombre muy inteligente. Él estaba y esta carta era leída, Pastor Domiciano, en cada culto. No había Biblia, había cartas. Parece que veo una asamblea más grande que y esta carta está siendo leída. Y la Biblia dice que en el verso 12 dice: Judas, este hombre se infiltró en 1:12 y está comiendo con ustedes en sus mesas. Y está celebrando la cena. Y él quiere contaminar el ágape, el culto, el amor. Ahí existe un espíritu que no quiere que tú te alegras con la victoria de otro. Hay un demonio que no quiere que Pastor Guillermo se abrace con Pastor Fermín. Hay un espíritu que se infiltró, que quiere enfriar la pasión. Hay un espíritu que predica, que se sienta en la mesa de los santos y quiere violar sin temor. Y sabe que dice la Biblia que estos hombres son como nubes que pasan sobre tierra sin dejar lluvias. No son provechosos. Que ellos son como árboles otoñales, que son árboles de otoños sin frutos. Que ellos son hombres desarraigados, imputados de la membresía de Cristo. ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Aleluya. Cuando yo leía, el Señor me da una visión. Y el Señor me dijo: yo soy el Dios que cuido de mi pueblo. Levante las manos. Dios no permitirá sentar en tu mesa hombres que va a enfriar el amor del Espíritu Santo en tu corazón. ¡Aleluya! Estos son hombres que enfrían tu liderazgo. Estos son hombres, hermana de Olinda, que te dice: entregue tu cargo. Estos son hombres que vienen a dividir las iglesias. Estos son hombres, Pastor Hugo, que viene a colocar en tu corazón desánimo. Estos son hombres, pero yo vengo en el nombre de Jesús a decirle que los cielos se movimientan a favor de su iglesia. Que los cielos están presentes. Levante las manos y adore al Cordero inmolado. Aleluya. Agárrense de las manos. Agárrense de las manos.
diga a tu hermano, celebremos el ágape. Diga más fuerte, agárrense de las manos, sal de tu lugar, agárrense de las manos. Dígale, celebremos el ágape. ¿Sabe qué significa esto? Estamos encadenando el cuerpo de Cristo. Aleluya. Este hombre infiltrado, Pastor Gerardo, va a rodear. No se infiltrará. Levante las manos al cielo y glorifica. Levante las manos al cielo y glorifica. Abre tu boca y sea lleno. Abre tu boca y sea lleno de la gloria de Dios. ¡Aleluya! Lo que quiero explicarle aquí a los misioneros, a los pastores, a la iglesia santa del Cordero. Dios le revela a Judas lo que se infiltró en la iglesia. Y San Judas le dijo a la iglesia: en los postreros días habrá burladores que andarán según su deseo de malo. Estos son hombres que causarán divisiones. Llegará en tu campo, hablará mal del pastor, hablará mal de su líder y va a dividir tu iglesia. Cuando divide tu iglesia, tu corazón se herirá. Usted va a llorar y va a decir: ¿por qué? No hay explicación. Son hombres que se infiltran. Pero quiero que mire a tu hermano y dígale: Dios quiere que tú continúes marchando. Dígale a tu hermano: Dios quiere que tú continúes marchando. Aleluya. La iglesia misionera tiene que continuar marchando. No importa lo que dice. El hombre que se infiltra, Pastor Guillermo, va a hablar mal. Él va a dividir. Él va a causar molestia, pastor. Él va a causar tristeza, pastores. Pero Judas, él fue muy sabio y dijo a los hermanos: no se olviden de las palabras de los apóstoles primitivos, que Él es con nosotros. Jesús es con nosotros. Jesús me visita hoy a la tarde y yo tuve una visión y el Señor me dijo: estos hombres son como nubes que amenazan la lluvia y nunca traen nada. Aleluya. Y la iglesia tiene que aprender a vivir el verdadero avivamiento. Habrá personas que vienen con todo para marcar ministerio, Pastor Pablo, pero no va a traer lluvia. Pero una iglesia misionera, la iglesia misionera nunca fue grande, porque un hombre con Dios, él es la mayoría. No sé si me explico. Un hombre con Dios, ya es la mayoría. La obra de Dios nunca se hizo con multitud, siempre se hizo con el abrigo del reino de Dios. Cuando tú levantes las manos al cielo, Dios ya te coloca en tus manos. Cuando uno da su espalda, Dios ya va a usar el pescado allá del mar para ofrendar en tu ministerio. Aleluya. Cuando todos se cierren la mano, Lucas 8, Dios va a usar Juana, la esposa de intendente, para bendecir tu vida. Alguien Dios va a levantar para sostener su gloria. Aleluya. Levante las dos manos. Hay gloria. Amanane recote ni mi cantui. Framasuma cantui ni canta hamahateka. Uini cantui ni canta namanane rebeconta namas. Uini mi canto rebecantui. Brazo y cancho mahas. Levante las manos aquí en el altar. Y mi cancho y ni candas. Levante las manos de la nave de la iglesia. Aleluya. La máscara tiene que caer. La iglesia de Cristo tiene que despertar. Hay un avivamiento que desciende sobre esta iglesia.
iglesia. Según el archivo de su vida, Tadeo fue martirizado en Persia. Él estaba escribiendo sus cartas. Y cuando él entró en esta actitud de escribir, de mascarar al adversario, él dijo esta palabra a la iglesia de Cristo. Les dejó 6 pedidos edificados sobre vuestra fe. Él no dijo busque entender. Él no dijo retrocedan. Tampoco dijo quiten de vosotros lo que se infiltraron. Dijo no. Él dijo edificados sobre vuestra fe. Él está diciendo construir vuestra vida usando lo necesario. Hebreo 1, Hebreo 11. Usen la fe. ¿Qué es la fe? La certeza, la convicción. Use la herramienta, el escudo. Protéjate. Levante las manos. Aleluya. Cierre sus ojos. Habrá demonios que vendrán sobre tu ministerio. Usted va a usar tu fe, tu escudo de fe. Va a venir alguien para infiltrar en tu liderazgo, para desprestigiar tus ideas. Use tu fe. Hay una nube negra que se mueve cuando el campamento de los santos se mueve. Pero hay una luz como rayo descendiendo del cielo para decirte no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, el que te levanta, el que te sustenta, el que te cuido. Nadie pondrá su mano sobre ti. San Judas apóstol dice, escuche, edificaos sobre vuestra fe. Segundo, diga conmigo, orando en el Espíritu Santo. Escuche. Esto es muy lindo. ¿Cómo orar en el Espíritu Santo? ¿Usted sabía que hay una oración que hacemos en carne? Hay una oración que hacemos en el Espíritu Santo. La oración que estoy haciendo en carne es que todavía yo tengo fuerza para orar. Y yo estoy orando, pero mi mente no está llegando al cielo. Estoy repitiendo palabras, tengo técnica de decir Padre Celestial, Dios Todopoderoso, magnificencia eres tú. Aquellas palabras, estoy orando, pero orar en el Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu da poder en tu oración y usted habla con la unción del Padre. Estoy orando en el Espíritu Santo y mis palabras tienen poder. Aleluya. Levante las manos. Amén. Hay algo que Dios está haciendo aquí. Cuando la iglesia primitiva oraba en el Espíritu Santo, el lugar donde ellos estaban tembló. Ponga la mano sobre tu corazón y diga: necesito orar en el Espíritu Santo. Diga más fuerte: necesito orar en el Espíritu. Más una vez. Cuando tú oras en el Espíritu Santo, la puerta de la iglesia ya habrá unción. La gente va a querer congregar contigo porque el Santo Espíritu va cabalgando. Será como una melodía buena en la iglesia. Yo estoy orando y Jesús está sanando. Yo estoy orando y Jesús está bautizando con el Espíritu Santo. Yo estoy orando y Jesús está rompiendo cadenas. Yo estoy orando y las murallas se caen. Yo estoy orando y el Señor está sanando. Estoy orando y Jesús está levantando. Estoy orando y alguien está siendo consolado. Escucha, hermanos, ya voy a terminar. Él dice: orar en el Espíritu Santo. Pastores, ¿cuántos ya no oran más en el Espíritu Santo? ¿Cuántos perdieron el camino de las plegarias? Una iglesia misionera, Él camina de rodillas. Las sillas
el lugar donde Él está, se quedan lágrimas. El lugar donde se arrodilla, hay testimonio. Una vez leí un libro y decía el libro, recompensa de lágrimas. Había una anciana que partió con Cristo con 105 años de edad. Ella tenía su aposento y llevó a cada hermano, decía, aquí está el lugar donde Dios me escucha. De aquí, este es mi pozo donde yo quito las bendiciones. De rodilla. Y la iglesia que ora jamás se avergonzará. Hay un silencio en la batalla. Vivimos un tiempo donde la tecnología ha quitado el derecho de hablar con Dios. El Facebook es más atractivo que la Biblia. Las redes sociales, tenemos 5,000 amigos invisibles y no conseguimos hablar con un amigo llamado Espíritu Santo visible. Pero en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, levante las manos, porque dentro de ti va a nacer una poderosa unción. Amanande rebecón ni ande rebecanto ni mi cancha namajas. Póngase en pie. Hay una gloria. Quiero que mire a tu hermano en el nombre de Jesús y dígale, no dude de lo que Dios va a hacer aquí en esta noche. Dígale, no dude de lo que Dios hará aquí en esta noche. Country Tiribi canta nahas Rimi hachu ni cante has Rimi ni hachu ni ka Sui ni cancho ni mi ha. Derramaré mi gloria y mucho más gloria, dice Dios. Romperé las cadenas y cerrojos de hierros. Echaré en pedazos los enemigos. Porque yo soy Dios sobre este pueblo. Levante las manos. Somos una iglesia pentecostal que cree en el bautismo con el Espíritu Santo. Somos una iglesia que cree en el arrebatamiento de la iglesia. Somos una iglesia que cree en los milagros. Aleluya. Canto namahas tini kanda rama canto neme cancho inihana hamanate can tini canto rimi cancho inika hamanate kanda. Dios está tocando los niños, Dios está tocando los jóvenes, Dios está tocando los adultos. Míreme aquí por favor, escuche. Tengo algo de Dios para ti. Este es el mensaje. Quiero que agarre, llegue muy cerca de alguien. Llegue, ese Dios inflamó mi corazón. Llegue a más cerca de alguien y dígale: conservado en el amor de Dios. Dígale más fuerte. Más fuerte. Repítale porque hay poder en esto. Dígale: conservado en el amor de Dios. Dígale, agarre, abrázale a alguien. Dígale: conservado en el amor de Dios. Tene canto y mi cancho ha. Amanane kanda hasuyas. Conservado en el amor de Dios. Yo quiero orar contigo en esta noche.
Es que, aleluya, cuando yo estaba orando hoy a la tarde, yo le dije a mi esposa, yo necesito un momento con Dios, y ella entendió y me dijo, te dejaré un momento. Cuando ella se fue, el Santo Espíritu me vino y me dijo, prepárate porque te daré un momento de revelación para la iglesia. Tú ni cantas, mini has, ribicancho ni has. Dice el Señor, cría en lo que estoy hablando. Yo rescataré todo lo que me pertenece. Si tú dudas de mí, procura entenderme. Ese es mío, usted me atalaya. Arrebataré, dice Dios, tu vida del pozo, porque mío es la gloria, dice el Señor. Hay algo poderoso que Dios quiere hacer y tú necesitas venir. Si Dios habló con tu corazón en esta noche, venga. Si tú que paró de orar, Dios quiere dar revelación, Dios quiere quebrantar, Dios quiere romper, Dios quiere hacer algo. Venga al frente fuertemente. Tiene que sanar. Hay vidas que tienen que ser impactadas. No permita que el enemigo apague el brillo de la gloria de Dios en tu vida. Levante las manos. Sienta la presencia de Dios. Canto ni canta la masuria más. Y mi canto ni hambre de canto. Hay gloria bajar. Hay presencia. Celebre tu comunión con Dios. Deja que Dios te toque. Deja que Dios te impacte. ¡Amén! Deja que Dios te haga. ¡Aleluya! Deja que Dios haga. Querido amigo Espíritu Santo,